Con tal de hacer el debate más importante de esta legislatura, a espaldas de la población, no se dudó en agendarlo precisamente hoy, Día de la Virgen de Guadalupe. Tal vez con la esperanza de que el fervor religioso de nuestro pueblo va a impedir que se entere de lo que se pretende consumar en su contra. El PAN no ha hecho aquí más que una cosa: hacer viable el proyecto más antipopular de pasarle al pueblo toda la deuda del FOBAPROA. El instituto, la estructura, desde el punto de vista legal, financiero y económico, constituye la gran alternativa que ninguno de ustedes tuvo la imaginación ni siquiera de contemplar o prever. Se dice, ya no tenemos frente a nosotros los pagarés del FOBAPROA. Bueno, nada más se le cambiaron de nombre al instituto, las obligaciones están allí. No es nada más cambio de palabras o cosmetería o maquillaje del escenario. Estamos hablando de 100,000 millones de dólares. A lo mejor la cantidad no dice mucho, pero para que se entienda mejor, se trata del saqueo más grande que haya habido en la historia de México desde la época colonial. Prominentes políticos panistas como Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox y otros más están vinculados con manejos turbios de la banca. Y aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo, exactamente, sí. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA, sí o no? No. Sí. Ah, perfecto, punto. Ya no. Está. Ya le dijo que no. Ya vamos, no está discusión. Ya, vamos. Ya. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a hablar con razones, con argumentos a favor del dictamen y del proyecto del decreto por el cual se propone la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Tenemos la gran oportunidad de empezar a resolver una crisis que se ha vuelto permanente y que pone también, desafortunadamente, en duda los avances políticos logrados en los últimos años. En su voto favorable al proyecto de decreto está la respuesta del bienestar del país. Muchas gracias. Ocurrió lo que muchos nunca hubiéramos querido que ocurriera. Acción Nacional como el convalidador de lo que el propio Acción Nacional, el propio partido, dijo una y mil veces que estaba fuera de la ley, contra la Constitución. Resulta inadmisible que quienes apenas ayer tachaban de inconstitucional la contratación de esa deuda, hoy, con algunas modalidades, pretendan avalar este grave ilícito. Todo ello con el propósito de que el pueblo mexicano pagara la totalidad del quebranto bancario. No podemos sino cuestionarnos, ¿qué fue lo que recibió el PAN para suscribir tamaño compromiso? ¿Qué beneficios inmediatos o a mediano plazo va a recibir por esa traición? Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 15 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. El FOBAPROA, Andrés Manuel. 325 votos en pro, 159 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección al Ahorro Bancario. El gobierno tenía en promedio que salvaguardar 1,000 pesos por mexicano. ¿Cómo es que por salvaguardar 1,000 pesos acabamos debiendo 6,500?
Pues no me ayudes, compadre. ¿Dónde quedaron los otros 5,500? Pues evidentemente en los bolsillos de los banqueros o de muchos funcionarios. Dice Jorge de la Rosa, desde Texas, se llama, dice, ¿por qué no confiesas, por qué no reconoces que tú fuiste uno de los que aprobó el FOBAPROA? Pues porque yo no era diputado, pero además porque yo no lo creo. Es un peligro que pudo ser atenuado precisamente a través de un mecanismo para proteger los ahorros de los ahorradores. Calderón se presenta como un político exitoso al frente del PAN. No menciona deliberadamente un dato clave de su gestión. Cuando el 12 de diciembre se aprobó el FOBAPROA. ¿Cuándo se convalidó ese saqueo que los mexicanos seguimos pagando? Que es algo que tampoco menciona. Yo le formulé una pregunta la semana pasada, muy clara. Ya que habla usted tanto de endeudamiento, ¿a cuánto asciende la deuda interna del gobierno federal? Se escabulló Felipe Calderón. ¿Por qué? Pues porque no le conviene que se sepa, que los ciudadanos sepan que él, como presidente del PAN, instruyó a sus diputados para convalidar este saqueo. Él, Felipe Calderón, junto con los diputados del PAN, hipotecó el futuro de México. Dice Patricia Flores de Lomas de Platero, ¿con qué moral te atreves a decir que López Obrador endeudó a la Ciudad de México cuando tú apoyaste el FOBAPROA? Pero yo que autoricé en ese punto, acabar pronto. Finalmente se enfrentó por parte del gobierno anterior de Zedillo y eso ha permitido, entre otras cosas, que haya una estabilidad económica como no ha vivido México y sin precedentes. ¿Dónde está el dinero? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos millones de mexicanos, que con nuestros impuestos pagamos la deuda del FOBAPROA. Una deuda que, para empezar, no es nuestra, pero que el gobierno ha decidido que seamos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, quienes paguemos los errores y los abusos de unos cuantos. Y de pronto, esas deudas privadas se convierten en deuda que contraemos todos los mexicanos. Y el PAN, que había dicho que no iba a haber impunidad, la convalidó. Pues ellos aprobaron lo del FOBAPROA, se pusieron de acuerdo con el PRI. Pero eso hablo de que son lo mismo. Fox presionaba mucho el comité ejecutivo del PAN, él ni siquiera era del comité ejecutivo, pero siendo gobernador de Guanajuato asistía a las reuniones y les exigía que apoyaran el plan FOBAPROA, el plan del IPAP, el plan de asumir las pérdidas, porque si no, pues como los empresarios iban a pagar sus propios quebrantos, no puede ser. Cuando se aprobó la ley del IPAP, formalmente se convirtió en deuda pública, nos guste o no. Por eso el PRD se oponía tanto. No se oponía al rescate, pero se oponía a la forma como se había hecho y además lo que quería era revisar todo el rescate. ¿Ustedes creen que es poca cosa que los diputados del PRI y del PAN hayan aprobado el FOBAPROA, que son 100,000 millones de dólares, que es una deuda que vamos a heredar a 2 generaciones? Pasa el tiempo y en el 2001, cuando viene este escándalo de la venta de Banamex, me llega a mí el Bank Report, así se le llamó a los reportes estos de banco, y claramente leo que Banamex no requería de apoyos gubernamentales. Aquí lo evidente es que los accionistas de los bancos y los grandes deudores fueron los verdaderos beneficiarios del FOBAPROA. Es el caso de Banamex, que luego fue vendido a Citigroup en 120,000 millones de pesos. En esa época se le compraron algo así como 18,000 millones de pesos, que ahorita nos cuestan casi 100,000 por los intereses, cuando el banco no lo requería. Y lo que es lo principal es que se actuó a tiempo y se actuó con responsabilidad, con oportunidad. Las acciones que tomó el gobierno federal a través del FOBAPROA justamente fueron encaminadas a preservar el ahorro de los mexicanos, a preservar el aparato productivo y a preservar el nivel de empleo.
Nada más de intereses reales, que no son todos los intereses, cada año del presupuesto se destinan alrededor de 50,000 millones de pesos. Eso no te significa que la deuda la estás pagando. La deuda sigue siendo de 80, de 90,000 millones de dólares. Estamos hablando nada más del FOBAPROA. Los que en realidad fueron salvados pues fueron los dueños de los bancos, que mantuvieron su posición en los bancos y que al cabo de varios años pues fueron vendiendo esos bancos a nuevos dueños. Y lo que estamos haciendo ahora es integrarnos a un campeón global, a un campeón mundial. Vendieron el banco en 12,000 millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos. Pero con algo más grave, que el banco se vendió en 130,000 millones de pesos. Bueno, los apoyos que en su momento le había dado FOBAPROA al banco ascendían aproximadamente a 73,000 millones de pesos. O sea, el banco valía eso porque el gobierno lo había ayudado. Además, otra cosa reprobable, todo el patrimonio cultural de Banamex, casas coloniales, pinturas, todo esto se iba a Citigroup. Entonces nos parecía absurdo, escandaloso, ofensivo y todavía sin pagar impuestos. ¿Cómo te lo explico? Si en vez de que Citigroup comprara Banamex, Banamex hubiese comprado a Citigroup, si hubiese sido al revés, en Estados Unidos tenían que haber pagado mínimo un 30% de impuestos. Es decir, por una operación de 12,000 millones de dólares o de 120,000 millones de pesos, tenían que haber pagado alrededor de 30,000 millones de pesos de impuesto. Entonces, que cuando estaban queriendo cobrar el IVA en medicamentos y en alimentos, calculaban que iban a obtener 40,000 millones. Y nada más esta operación significó la condonación de impuestos por 30,000 millones de pesos. Vamos a crear una comisión de la verdad. Estamos hablando de transparencia. La transparencia, sí, la transparencia es una regla de oro de la democracia. ¿Cómo no vamos a saber los mexicanos por qué convirtieron deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? Pero no con ánimos de venganza, sino queremos saber, sí, la verdad. ¿Qué sucedió? Del FOBAPROA se ha hablado mucho. Hay opiniones en contra y opiniones a favor. Aunque algunos lo ven todo negro, lo que tenemos que aclarar es que sin la protección al ahorro, sí nos las veríamos negras. Actualmente se le destinan al IPAB entre 30 y 35,000 millones de pesos al año. Con eso, duplicas el presupuesto de la Secretaría de Salud, por ejemplo. Pues vendieron los pagarés del gobierno. Que decir pagaré del gobierno es deuda del pueblo, que el pueblo debe, pues, para que se entienda. Está claro que hay intereses políticos mezclados, pero México es más grande que todo eso. Seamos positivos, protejamos el ahorro, porque México no se puede detener. Y ya se llevaron el dinero a su casa. Pero son miles de millones de dólares por la venta de esos bancos. Hicieron el negocio de la vida. Nunca nadie había hecho tan buen negocio en la historia de este país, basado en puros ilícitos. Era mi deber actuar con toda decisión para enfrentar la emergencia. Así se hizo y nunca lo lamentaré. Los grandes corruptos del pasado, del presente y del futuro rendirán cuentas. No habrá para ellos borrón y cuenta nueva. Yo me comprometo a promover ante mi partido y los diputados de Acción Nacional a entregar el número que abre la entrada a la información del FOBAPROA. Hemos decidido, los diputados de Acción Nacional y los diputados del Verde Ecologista, el traer aquí para que frente a toda la nación entreguemos aquí a Ricardo Rocha, para que si se juntan los otros 3 números clave para entrar a las listas del FOBAPROA, se pueda realizar. Oiga, señor, se ha dicho mucho que la clave del FOBAPROA que usted entregó en el debate
en el reciente, en el último, no era la verdadera, que fue más bien como un espectáculo para quedar bien. ¿Sabía usted que no era la verdadera o cuál es el fondo de esta situación? Ese sobre lacrado me lo entregó mi partido, yo lo entregué y lo puse en manos de Ricardo Rocha el día del debate. Una presidencia de la República con valores éticos que olvide la reglita de oro, donde cada presidente protege al anterior. Un informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación indica que 80% de los ilícitos del rescate bancario quedaron impunes por omisiones o dilaciones de las autoridades fiscales y la Procuraduría General de la República. Este órgano fiscalizador recomendó al Ejecutivo Federal indagar las posibles faltas administrativas de los funcionarios públicos en el caso del FOBAPROA. Al respecto, el vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, aseguró que la Presidencia acatará esta recomendación. Como todas las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación o todas las recomendaciones, en este caso particular, pues el gobierno, en lo que corresponde al gobierno federal, las asume y hará caso de las mismas. ¿Y qué hace el Ejecutivo Federal? Establece una controversia constitucional para evitar que a los bancos se les redujera su pagaré. Yo lo entiendo de parte de un banco, pero no lo entiendo del presidente de la República, que debe de velar por el interés público de los mexicanos. Hoy no hay una sola persona, un solo responsable del FOBAPROA que esté en la cárcel. Mira, bancos quebrados, banqueros ricos. Quebraron las instituciones, pero ellos la libraron. Todos ellos siguen apareciendo en la lista de los hombres más ricos de México y del mundo. Están muchos. Ahora la pregunta es, ellos están porque alguien los dejó estar. Que esa es la otra parte. ¿Y quiénes los dejaron estar? Pues aquellos que integraron el Comité Técnico del FOBAPROA. En su momento fueron Guillermo Ortiz, en su momento fueron Francisco Gil Díaz, en su momento fue Jonathan Davis, quien además firmó estos pagarés de FOBAPROA, y muchos otros, que ahora forman parte de la Junta de Gobierno del IPAP. Entonces, no solamente hay un conflicto de intereses, hay un conflicto entre intereses, porque ellos van a investigar lo que hicieron y se van a autocensurar, se van a fincar responsabilidades. ¿Cómo es posible que quien firmó los pagarés de FOBAPROA sea el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿Qué se puede decir él mismo cuando se pregunta si estuvo bien que firmara estos pagarés o no? El gobernador del Banco de México es Guillermo Ortiz. O sea, él fue subsecretario de Hacienda con Salinas. Y fue cuando entregaron los bancos. Luego, como secretario de Hacienda con Zedillo, rescató los bancos. Y ahora es el gobernador del Banco de México. No hay un funcionario en el mundo que le haya costado tanto a un país como el actual gobernador del Banco de México. Y lo peor de todo es que no pierden su respetabilidad. También el Congreso ha tenido parte en esto, porque Diego Fernández, porque Fauci Hamdan han hecho todo lo posible por entorpecer las actividades de las comisiones que han tratado de investigar este asunto. ¿Por qué? Porque estamos a punto de permitir que se cierre un ciclo y que se cometa el crimen perfecto. Y el crimen perfecto se comete cuando los acusados se convierten en los jueces. Y esto es lo que está pasando. A ver, le va a contestar. Nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Vicente Fox, con Acción Nacional. Oportunidades y soluciones para todos. Bueno, menos para los corruptos.